Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos a su canal Math 7 Clases a la Mano. Hoy estamos hablando de descomposición factorial en nuestro curso de divisibilidad. Bienvenidos. Bueno, entonces para empezar, ¿qué son factores? Son los números que al ser multiplicados llevan al número que descomponemos. Ya lo explicamos y lo aclaramos. Se utilizan a menudo los números primos. En este video vamos a hablar bastante del concepto de número primo y cómo lo vamos a aplicar en descomposición factorial. Bueno, no siendo más, entonces, los factores son números que al multiplicarlos me llevan a otro número. Por ejemplo, 6. Lo voy a descomponer en factores. Puedo descomponerlo en 2 por 3 porque al multiplicar 2 por 3 es 6. Los factores siempre son multiplicando. Pero no todo número tiene solo un par de factores. Miremos este caso. 18 es igual a 2 por 9. 2 y 9 son factores de 18, pero no son los únicos. También podría decir que 3 por 6, 18, también son factores, o puedo tener incluso más de dos factores. 18 es igual a 2 por 3 por 3. Estos también son factores de 18. Entonces, si te das cuenta, aquí factoricé a 18 de tres formas diferentes. Por eso es que una forma única de hacer una factorización es utilizando los números primos. Miremos. ¿Qué son los números primos? Estos números son muy importantes y los vamos a estar utilizando bastante, sobre todo en raíces y en solución de problemas con fracciones. Estos números son divisibles de forma exacta solo por uno y por ellos mismos, sin más divisores. Es decir, que los puedo dividir únicamente por uno y sí mismos para que no tengan un residuo, como es este caso. Aquí tengo un ejemplo. Tengo el 7 que es primo y el 6 que no es primo. 7 dividido en 1 es 7 y 6 dividido en 1 es 6. ¿Hay algún otro número que pueda dividir de forma exacta al 7? No lo puedo dividir de forma exacta ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni por 6. La única forma de volverlo a dividir de forma exacta es por sí mismo. 7 dividido en 7 igual a 1. Y en cambio el 6 lo puedo dividir por 2. 6 dividido en 2 pues me da 3. También puedo dividir al 6 por 3 igual a 2 y finalmente puedo dividir al 6 entre sí mismo. La diferencia es que el 7 solo puede ser dividido por 1 y sí mismo de forma exacta, mientras que el 6 de forma exacta tiene estos divisores 1, 2, 3 y 6. Por lo tanto, vemos que el 7 cumple con esta condición y es un número primo. Mientras que el 6, al tener más divisores diferentes a 1 y a sí mismo, no es un número primo. Tendemos a confundir a los números primos con los números impares, pero la verdad es que no es así. Por ejemplo, el 2 es un número primo porque solo puede ser dividido de forma exacta por 2 y por 1. Los otros números, digamos, hay números impares como es el 9. El 9 no es un número primo porque lo puedo dividir por 3. Este es el listado de números primos entre el 1 y el 100. Por ejemplo, el 29 solo puede ser dividido de forma exacta por 1 y por sí mismo. Y bueno, estos números te recomiendo que tomes nota de ellos en tu cuaderno y los tengas presentes. Los números primos son los que nos sirven para hacer nuestra descomposición en factores primos. Así que miremos este tema. Descomposición en factores primos. Para esta descomposición yo te recomiendo que trabajes mucho estos números inicialmente, el 2, el 3, el 5 y el 7. Inicialmente no son los únicos, como veíamos antes, tenemos muchos números primos, pero te recomiendo iniciar con estos para ir practicando tu descomposición en factores primos. Veamos un ejemplo. Vamos a descomponer 20 en sus factores primos. Escribimos el 20 y una línea vertical para hacer el proceso de descomposición. 20 buscamos números por los que los pueda dividir. Ojo, puedo dividir a 20 por 4 o por 10.
lindamente puedo hacer una división con los números, pero ni 4 ni 10 son factores primos. Entonces utilizamos números de acá. Como termina en 0 es par, puedo dividir por 2. Como termina en 0 es 5, puedo dividir por 5. Si no sabes por qué, te recomiendo que mires nuestro video anterior, que es criterios de divisibilidad, donde explicamos cómo sabemos si un número es divisible por 2, por 3, por 5. Entonces aquí todo número terminado en 0 o en 5 es divisible por 5. Entonces, ¿cuál número elijo? No importa, puedes elegir el 2 y hacerlo o puedes elegir el 5 y hacerlo. Vas a llegar a los mismos factores primos, solo que en diferente orden, pero al final como organizamos de menor a mayor, siempre llegamos a la misma respuesta, así que no te preocupes qué número vas a elegir. Voy a elegir el 5. Entonces hago la división, 20 dividido en 5 es 4. Ahora de estos el único que puede ir a 4 es el 2, 4 dividido en 2 es 2, 2 dividido en 2 es 1 y una vez que llegamos a 1 hemos terminado nuestra descomposición factorial. Organizamos de menor a mayor, 2 por 2 por 5. Para escribirlo en forma de potencias, como el 2 se repitió dos veces, escribo 2 elevado a la 2 por 5 y esta es la descomposición factorial de 20. Miremos este ejemplo con 210. ¿Listo? Hacemos nuestra línea de descomposición factorial y empezamos a dividirlo. Recuerda, debe ser dividido por números primos. Estos son los que te recomiendo inicialmente. Entonces, vamos a dividir por 2. 210 dividido en 2 es 105. Muy bien, este número termina en 5 o también lo puedo dividir por 3. Mira que cumple la condición 1 más 0, 1 más 5, 6 y 6 es divisible por 3. Entonces puedo aplicar el criterio de división del 3 o podría, como termina en 5, dividirlo por 5. Como te dije, el orden no va a afectar tu respuesta porque los números que son primos y son factores de este número van a salir. Puede que sea en diferente orden, pero se mantendrán los mismos. Hagamos la división, 10 en 3 está 3 veces y 3 en 15 estaría 5 veces, me da 35. Puedo descomponerlo por 5, 35 dividido en 5 es 7, 7 dividido en 7 es 1 y todos los números que hay aquí deben ser primos. Si hay algún número que no sea primo, quiere decir que no hiciste una descomposición bien hecha con factores primos. Organizamos los factores y nos queda 2 por 3 por 5 por 7. Como no se repite ningún número, no podemos hacer exponentes, es decir, potencias, así que queda de esta forma. Veamos un ejemplo un poco más complicado, 17.640 y lo vamos a descomponer en dos factores primos. ¿Por qué número empezamos a dividir? Elige los números de aquí de acuerdo a los criterios de divisibilidad. Vamos a iniciar con 5, que es el que más me disminuye. Termina en 0. Así que 17.640 lo divido en 5. Me da 3.528 después de dividir en 5. Como termina en par, podemos dividir por 2. Lo dividimos por 2. Y esto me da 1.764. Sigue terminando en par. Puedo volver a repetir el 2. 1764 dividido en 2, 882, termina en par, sigo con el 2 y vea 441. Aquí ya no puedo seguir dividiendo por 2. Entonces aplico el criterio de divisibilidad del 3, mira, 4 más 4, 8 más 1, 9. Y 9 es un número que se puede dividir por 3. Entonces voy haciendo la división, recuerda que debe darme un número que lo divida de forma exacta. 441 dividido en 3 me da 147. 147 lo puedo dividir por 7. Esto da 21, lo puedo dividir por 3. 7 la puedo dividir por 7 y me da 1. Esto de acá debe tener solo números primos, 5, 2, 3, 7. Sí, efectivamente solo tenemos números primos. Escribimos de menor a mayor la multiplicación. El 2 está 3 veces, 1, 2, 3, 3 veces, por 3 por 3, por 5 por 7 por 7. 2 por 2,
4 por 2, 8, 3 por 3, 9, por 5, por 49, que sería 7. ¿Cómo hago esto? Los escribo como potencias. Entonces, el 2 se repitió 3 veces, 2 a la 3. Veamos porque nos fuimos muy rápido. El 2 se repitió 3 veces, entonces 2 a la 3. El 3 se repitió 2 veces, 3 a la 2, el 5 está solo una vez y el 7 está 2 veces, entonces 7 a la 2. De esta forma queda nuestra descomposición factorial. Y ahora sí, muchas gracias por tu atención. Si el video te fue útil, suscríbete. Somos Mat7, clases a la mano. Puedes encontrarnos en @mat7w para seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.